Bueno, inicio con una pregunta. Estamos en una nueva serie que nos va a acompañar por varios domingos, pero quiero enfatizar varias cosas. Una, si te pierdes alguna, recuerdes que puedes ir a nuestro canal de YouTube, nuestra página web, porque espero que no se pierdan ni una de las enseñanzas que están todas de alguna u otra forma relacionadas. También nosotros mandamos por medio del WhatsApp el resumen o un bosquejo. Quisiera que ustedes lo pudieran tener, lo pudieran repasar y en la semana en oración usarlo. Vamos a poner al final de cada una de estas reflexiones una pequeña tarea con base a ese bosquejo. Entonces, esperamos que esté ahí esto muy presente, también quienes nos siguen en casa. Y otra cosa que va a parecer un poco raro, pero voy a animar a ver cómo nos va. Oiga, ¿por qué no traemos la Biblia? Dice como si. Sí, yo sé que hay formato digital y todo eso. Bueno, por lo menos descárguenla. Está bien, no tiene que ser física. Pero hay algo, preparando esta serie, yo me acordaba de esos tiempos en la iglesia, empezando, como quien exponía la palabra, entonces mencionaba las citas y yo buscaba y era como un descubrimiento especial. No es lo mismo, créame, verlo, los versículos están en la pantalla, entonces, pero eso es como, no sé, es como ver televisión, eso ahí rápido, eso ya, a ver, anímense a eso, ¿cierto? Entonces, queremos profundizar. Miren, esta es una de las series que en el comienzo me costó más trabajo pensarla, pero creo que es de las más centrales y fundamentales que últimamente hemos tenido en la iglesia, porque va a indicar el camino junto con lo que viene de qué vamos a estar haciendo los próximos 10 años. Entonces, muy, muy importante que estemos atentos a ello. Muy bien, estas son como para estar listos todos allí en casa. Qué bueno que también nos sigan de alguna u otra forma y puedan crecer en el conocimiento del Señor y del conocimiento de cada uno. No sé cuántos de ustedes les guste, inicio con esta pregunta, viajar. Uy, pues es una de las cosas que uno disfruta, que es más especial viajar. Eso sí. Confieso que el Señor, por su gracia, no ha sido por alguna cosa particular, me ha permitido viajar en bastante. Los últimos años después de pandemia no he viajado tanto, tal vez hacia afuera, pero sí hacia adentro. Qué bueno pensar en los viajes. Cuánto nos transforman, cuánto nos ayudan a conocernos, a conocer otras culturas. Yo no sé, es como un regalo del Señor para poder también conocerle a Él, el hecho de viajar. Puedo recordar varios momentos, viajes muy especiales. Uno de los que más atesoro fue en el año 2019, que viajamos como familia. Mis dos hijos, mi hija Juan Andrés y los dos, viajamos como familia, un viaje muy, muy especial que el Señor puso allí de una forma muy particular, porque después de este viaje, los hijos fueron como saliendo a sus respectivos trayectos y viajes para su vida, pero para nosotros fue muy especial. Y veíamos como, bueno, este es el Señor que nos permite viajar, digamos casi un mes juntos y poder crecer, porque ya veíamos, bueno, ya ellos van a hacer su propia vida, que es muy natural, y qué bueno hacerlo. Y tenemos muchas memorias especiales. En el día de hoy y partiendo en esta serie que hemos llamado El Viaje, créanme que es el viaje. Hay muchos lugares lindos que todavía yo quisiera visitar, no sé si va a tener el tiempo, las posibilidades, pero este es el viaje que el Señor nos invita a hacer.
Mírense, es una invitación. Qué bueno cuando uno lo invitan a viajar, ¿cierto? Es una invitación a descubrir tu identidad en Cristo y nuestro llamado en Cristo. Es un llamado para todas las edades y todos los momentos espirituales. Cómo descubrir la identidad y el llamado en Cristo. Lo que creemos que es nuestra identidad en Jesús, nuestro llamado, influye en todo lo que hacemos. Es importante, y a veces, no sé si se han dado cuenta hablando de los viajes en general, a mí personalmente varias veces he viajado solo, me ayuda a conocerme. Y yo noto, por ejemplo, en esta temporada que nuestros hijos están fuera, que ellos también están aprendiendo a conocerse ellos mismos y el propósito de Dios para su propia vida. Todos los seguidores de Jesús estamos llamados, estamos invitados a este viaje, pero la gran mayoría no lo logra. Pueden pasar años. Y a veces el concepto de discipulado, el concepto de ser aprendiz de Jesús, como que se ha quedado en un concepto muy escolástico de aprender una serie de conceptos, pero no de conocerse. Una de las tareas claves del discipulado, nosotros aquí le vamos a llamar de ser un aprendiz de Jesús, es descubrir nuestra identidad y nuestro llamado. Y esto no es algo que de pronto me dio a mí como pastor o ahora para la iglesia, es algo que viene desde muchos años de historia en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, pero lo hemos perdido en el camino. Por ejemplo, San Agustín de Hiponace, en el año 400, en su libro Confesiones, escribía: ¿cómo puedes acercarte a Dios si estás lejos de ti mismo? Wow, esto ahí hay. Concédeme, Señor, que me conozca a mí mismo para que pueda conocerte a ti. Este es uno de los grandes frases de San Agustín. Un teólogo alemán que inició todo un movimiento místico por allá en el siglo XII, el señor Eckhart, el maestro Eckhart dice: nadie puede conocer a Dios si antes no se conoce a sí mismo. Wow. Pues lo tenían bien claro en aquella época de la iglesia. Tenemos también una mujer erudita en Biblia, erudita en la práctica cristiana de la comunidad de los dominicos, Santa Catalina, escribía, una de las mujeres más influyentes, teóloga, porque a veces piensan que los teólogos son de ahora. No, han habido en la historia grandes teólogas. Dice: cuando seamos lo que estamos llamados a hacer, prenderemos fuego al mundo. Una mujer que transformó su cultura. En el siglo XV, la mística española Santa Teresa de Ávila escribe esto: casi todos los problemas de la vida espiritual tienen su origen en la falta de autoconocimiento. Tremendo. Ahora, por eso es que a veces, yo no sé por qué ahora dice, cuando uno habla de autoconocimiento en el día de hoy, ya le metió psicología a la Biblia. No, es que esto no, ni es un invento nuevo, ni es que estamos, la fe tiene que ver con esto. Lo han reconocido. Algunos dirán: uy, esto se está poniendo demasiado místico. Algunos, como muchos católicos ahí nombrados. Miren, si hay alguien que no es nada místico y no es del lado católico, sino más bien del lado protestante, es Juan Calvino. Es muy interesante. Yo me acuerdo en los libros de historia en mi colegio, Juan Calvino y Martín Lutero siempre los pintan con cara de locos o de endemoniados.
pero fueron hombres que transformaron la historia de la iglesia. Miren lo que escribe Juan Calvino en una de las obras de teología más importantes de la historia, Las instituciones de Juan Calvino. Dice: nuestra sabiduría consta casi enteramente de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Pero están unidos por muchos lazos y no es fácil determinar cuál de los dos precede y da origen al otro. Tremendo. Juan Calvino. Forma parte del peregrinaje de un creyente, conocerse a sí mismo y ver cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno. Más recientemente, una de las personas más influyentes del siglo pasado, genio de la comunidad benedictina, el señor Thomas Merton, escribió lo siguiente: para mí ser santo significa ser yo mismo. Por tanto, el problema de la santidad y de la salvación es en realidad el problema de saber quién soy y de descubrir mi verdadero yo. Eso, pues, hay que atesorar esto. No está diciendo que no somos pecadores, pero por más de un milenio en las comunidades cristianas se ha hecho, y milenio y medio, se ha hecho ese énfasis de conocernos. Pero en los últimos años, quizás 300, 400 años, hemos perdido ese rumbo en cuanto al discipulado. ¿Cuántos, por lo menos en el área que yo me desarrollo, cuántas veces uno ve pastores que desarrollan obras muy importantes, iglesias grandes, excelentes comunicadores, algunos excelentes escritores, y en algún momento de su vida todo esto que como que empezaron a hacer, como que coge otros rumbos y se pierden en el camino y abandonan su tarea por una u otra razón. Eso no le pasa solamente a los pastores, ¿cierto? ¿Cuántas parejas yo noto, y en general en la vida, no en la iglesia en general, cuántas con un tremendo potencial, una tremenda capacidad, personas, buena gente, en fin, pero como no se conocen, no se han tratado, no conocen sus lados oscuros, sus fortalezas, sus debilidades, el matrimonio termina siendo algo sumamente complejo. ¿Cuántas veces, no sé si te has dado cuenta, yo me he dado cuenta, como padres hemos metido la pata? Metió la pata en el sentido de que no nos conocemos. Por lo tanto, esa tarea que el Señor nos delega de ayudar a nuestros hijos, de conocerse a ellos mismos y de encontrar el propósito con Jesús, a veces la arruinamos nosotros mismos. Porque no tenemos claridad. A veces también a nosotros nos pasó así en nuestro hogar, donde fuimos, como una persona me decía, yo fui obligado a usar la ropa que no quería usar, hablando más allá del vestido, ¿no? En mi hogar me tocó hacer eso, no porque yo era lo que amaba. Es muy importante la autoconciencia en nuestra relación con Dios, con otras personas y con nuestra propia alma. El pastor y escritor, él y su esposa, el pastor Peter Scarsero, en uno de los libros, por eso estamos haciendo énfasis tanto también en espiritualidad emocionalmente sana, escribe esto que resume mucho de lo que quiero hoy compartir. La inmensa mayoría de nosotros nos vamos a la tumba sin saber quiénes somos. Esto es
Estoy hablando para creyentes. Vivimos inconscientemente la vida de otra persona, o al menos las expectativas de otra persona para nosotros. ¿Cierto? Y esto estoy hablando para adultos también, no solo jovencitos, para adultos. Cuando veces terminamos es como lo que otros quieren decir. Esto, mire, lo dijo el pastor Escacero, él vive todavía, tiene un excelente ministerio, linda iglesia, gigante allá en los Estados Unidos. Esto es violencia contra nosotros mismos, violencia contra nuestra relación con Dios y en última instancia, violencia contra los demás. Profundo esto. En un país tan violento, donde no encontramos el camino, donde definitivamente sí Jesús es el camino, pero ese camino que debe partir de conocer a nosotros mismos, incluyendo esos lados oscuros que mientras no los conozcamos, no vamos a solucionar. Por lo tanto, mucha de esa violencia en la vida diaria es no conocernos. Esta serie pretende dar algunos elementos, pero solo el Espíritu Santo y Jesús en cada uno de nosotros nos va a permitir. Esto tiene que ver con formación espiritual. Yo últimamente he estado orando, pensando, bueno, en estas etapas que estoy en mi vida, que viene hacia adelante. Y bueno, muchas de las cosas que voy a compartir son lo que el Señor me está mostrando a mí mismo. El discipulado, la dirección espiritual es ayudar a las personas a encontrar esa belleza que hay en cada ser humano, pero también reconocer esos lados oscuros, ese pecado, esa maldad, esos quebrantos, esa soledad, esas heridas. Conocerse a sí mismo es uno de los viajes más maravillosos, pero más difíciles, peligrosos, complejos. Requiere esfuerzo, valentía. No sé si en viajes en general, muchas veces esos viajes que han resultado mejor son esos que ha requerido ese espíritu aventurero, que no tenemos todo bajo control, pero salen una maravilla. Conocernos a nosotros mismos es imprescindible, es una invitación. Jesús nos hace un viaje, nos invita a ese viaje, pero en medio de nuestra toxicidad y nuestra enfermedad interior, no reconocemos quiénes somos. Necesitamos enfrentar, y vamos a ver eso, el lado oscuro, para comenzar a sanar, para ser verdaderamente libres, para crecer y madurar. Es definitivo formar para nuestra madurez, por ejemplo, saber desde el punto de vista intelectual qué es la oración, quién es el Espíritu Santo, qué es la Biblia, quién es Jesús, qué hizo Jesús. Es necesario saberlo, pero no lo vamos a lograr si no empezamos ese viaje interior a conocer quién somos en realidad y para qué nos trajo el Señor. ¿Cuál es nuestros llamados? Aquí decimos ser como Jesús. Eso, y todos decimos, sí, eso, claro. Pues vamos a ver qué es eso de ser como Jesús. Algunas personas, sobre todo, en comunidades cristianas, dicen, no, o a veces algunos críticos de las comunidades cristianas también dicen, no, eso como que todo el mundo quiere ser igual. Todo el mundo son igualitos. No es así. La única forma de realmente poder vivir ese aspecto de ser único es ese camino, ese viaje que nos invita el Señor. Vivimos en una cultura, no sé si se han dado cuenta, que sí ofrece eso. Ahora todo el mundo quiere ser único, increíble, ¿cierto no?
Eso no, único, ¿no? Eso, no, que cada uno es la cultura. Pero no sé si ha ocurrido, si se han dado cuenta, si viajan. Por ejemplo, yo me doy cuenta, los jóvenes igualitos, por todo lado. Ellos creen que son únicos. Se hacen el mismo corte de pelo aquí y en la China. Caminan iguales, son igualitos. El mismo tatuaje, la misma cosa. El mundo ofrece, dice, mire, el camino para ser único. No. Solo Jesús puede acompañarte en ese viaje maravilloso de expresar eso que solo tiene la imagen de Jesús en el ser humano, que es el ser únicos. Si entendiéramos eso en nuestras relaciones y lo que implica el ser único, el ser uno mismo, dejaríamos esos estereotipos del mundo y realmente llegaríamos a vivir plenamente. Voy a recordar 3 historias en los evangelios que nos van a ayudar a entender y cómo esto es ahí como psicología, teología contemporánea. No, esto ha sido toda la vida. Veamos una historia del Señor Jesús. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Dice así. Aquí es donde eso sí que es chévere cuando uno coge la Biblia y subraya. Bueno, dice así, Mateo 3:13. Un día, una historia conocida, tranquilos, si no tienen su Biblia pueden leer y todo. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo, ¿se acuerdan? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, por favor. ¿Y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplirlo con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió, es cuando le puso cara de que, bueno, hagámoslo como usted quiere. ¿Cierto? Dijo así. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Habían escuchado este? Sí. Los eruditos, los estudiosos del Nuevo Testamento, no se han puesto de acuerdo de cuándo fue que Jesús tuvo conciencia de que era el Hijo de Dios. Y eso hay teorías, libros escritos. Algunos dicen, no, eso desde que era pequeñito, desde que nació, ya sabía que era el Hijo de Dios. Otros dicen, no, eso fue a los 12 años para ir a la visita del templo y todo eso, cuando ya él dijo, los negocios de mi padre y todo eso, eso fue ahí. Otros también dicen, no, fue aquí. ¿Saben que esto de ser hijo de Dios es un llamado que se ha transformado en el pueblo de Dios? Me explico. Hijo de Dios no solamente era Jesús. ¿Cómo así? Un momentico, vaya. En el Antiguo Testamento, si leemos con cuidado el libro de Éxodo, hay unos pasajes extraños donde el mismo Dios dice, mi pueblo es como mi hijo. El llamado de Israel el Señor tenía hacia el futuro la restauración a través de un pueblo, que el pueblo debía ser como un anticipo de lo que iba a ser su hijo. Los profetas empezaron a hablar de un Mesías que tenía unas características que se fueron como enredando, sobre todo en la época de Jesús, ¿cierto? Pero miraban hacia la venida de un Mesías. En este momento se necesitaba ser claro para Jesús y para otros. Yo soy ese Mesías. Hay una cosa importante que quisiera destacar en nuestra vida espiritual, en la vida de Jesús, en este viaje. En el día de hoy en el mundo se habla mucho del hacer, ¿cierto? O la vida de las personas es mucho del hacer.
hacer o tener, ¿cierto? Pero también, no sé si han visto en las comunidades cristianas o cualquier grupo que busque espiritualmente, dice, no es solo, no es el hacer, es el ser. ¿No lo han escuchado eso? Eso en todos los talleres de que hay ahora de empresas, eso, no, lo importante es el ser. Y tienen razón también. Pero quiero mencionar que la propuesta cristiana es el ser y el hacer van de la mano. No es que sería bueno también el ser. No. Es que tú no puedes separar el ser del hacer aunque quieras. Por lo tanto, el llamado a hacer está también involucrado con un llamado a hacer. Este llamado de conocer quién soy, cuál es mi identidad en Jesús, siempre también nos lleva a qué es nuestro llamado, cuál es nuestro llamado. Por eso no es que, dice, no, es que, ojo, que nos vamos a volver místicos, para encerrados. No, pues, no, un momentico. Conocernos implica, por eso esos modelos de que no, yo me voy por allá, no sé de dónde, a conocerme a mí mismo y me encierro por ahí 30 años a ver qué, no, pues, no. Es necesario, sí, silencio, todo esto, pero yo no puedo separar mi ser del hacer, así nos hizo el Señor. Y así debe ser la iglesia. Así debemos ayudarnos unos a otros a descubrir quién somos en Jesús únicos y también nuestro llamado. Cuando a veces decimos, ojo, no, es que hay mucho hacer en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, debe haber mucho hacer en la iglesia, mucha tarea, muchas cosas por hacer en la iglesia. Y no me refiero dentro de la comunidad, sino también afuera, en el mundo. Recuérdense, ahí es bueno volver a Génesis 2. El Señor creó al hombre, a la mujer, y ¿a qué los puso? A contemplar las estrellas. Dijo, ahora sojuzguen esto, administren esto, muestren esto. ¿No les parece extraño que lo primero llegó y pum, le manda ahí todos los animales, póngale nombre? ¿Será que el Señor no tenía, nuestro Dios no tenía? Yo no, es que usted está para... Pero que parte de un ser. No separes el ser del hacer. El problema es que pasan años en las comunidades cristianas y ¿quién eres tú en Cristo? De verdad, personalmente. No, yo soy el hijo de... No, sí, pero ¿y tu llamado? Miren el pasaje que sigue a eso del Señor Jesús. Mi nombre es Elizabeth Torres, me quiero bautizar por fe. Bueno, ella está descubriendo también el ser y el hacer. Y hay que bautizarse como parte de ese proceso del ser y del hacer. Ese es un aspecto importante. Esto lo debe poner el Señor, ¿verdad? Porque si no está bautizado, ¿usted cómo va a descubrir su llamado si no obedece? Pero bueno, vamos a ver Jesús qué le pasó. ¿Recuerdan el Espíritu Santo, todo esto? Miren lo que pasa después. Mateo 4, el siguiente versículo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso. Miren lo que propuso. Si eres el Hijo de Dios. ¿Sí ves? Si eres, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces como piedra alguna. Estaba citando escrituras anteriores.
del Antiguo Testamento. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué dijo? Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se alejó y ángeles acudieron a servirle. Igual que Jesús. Mira, Jesús la tentación no empezó, no sé, con drogas, sexo, violencia. No es que en esa época no había. La tentación más peligrosa, no evidente, que hace el enemigo es tratar de confundir quién somos en realidad. Porque ahí sí nos perdemos de verdad. Y no la vemos. Yo no digo que las otras tentaciones no sean peligrosas, pero la tentación de andar toda, pues ahí sí el Señor inutiliza al hermano. Toda la vida sin saber quién es en Jesús y para qué Dios lo llamó. El hermano sí puede venir todos los domingos, decir cosas bonitas, dar plata a los pobres y es esencial. Por eso mismo Señor Jesús. Y por eso ahí inmediatamente, antes de esa tentación, el Padre dijo, ojo, usted es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Porque es como cuando uno le dice a los pelados, por ejemplo, los míos que están por allá lejos, que uno dice, allá que, ¿quién los controla? A veces uno tiene que decirles, recuerde de qué familia viene. Recuerden los principios. El problema muchas veces es de identidad y de falta de propósito. Pero no solamente Jesús, para que veamos otro ejemplo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Juan escribe así. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Se refiere a Juan el Bautista, ¿no? No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. El tipo sabía quién era, ¿no? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntamos. ¿Eres acaso Elías? No lo soy. Porque hay unas profecías y unos escritos oscuros entre la época intertestamentaria donde hablan de que Elías venía por segunda vez, entonces estaban pensando ese tipo de cosas. ¿Eres el profeta? Esto también viene del Deuteronomio. No lo soy, no soy ese profeta que habla ahí. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto. Enderecen el camino para el Señor. Los que habían sido enviados eran los fariseos. Ellos preguntaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahí sí como dice, ¿claro o no? ¿Quién eres? Y a veces, como en el caso de Juan el Bautista, uno tiene que tener claro quién no es. Por lo menos empezar ahí. No, yo no soy el Mesías. No, yo no soy ese Elías. No ese profeta. No soy. Yo soy un mensajero que viene antes de.
Y no sé si observan la radicalidad, la claridad, el poder de la vida de Juan el Bautista. Que no solamente algunos dicen, no, es que el tipo es por su temperamento, que el tipo era como mal geniado y todo rudo. No, 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 es porque tenía claridad de quién era. Por eso fue y su ministerio fue de tanto impacto. Traigamos la Biblia la próxima semana, ¿o yo? Mateo 16, porque eso es lo que uno dice y subraya ahí. Oiga, porque esto, cuando uno dice, esto no es algo que aparece en la Biblia. Podía pasarme casi varios días, porque eso está muchas veces en el texto bíblico. Mire este episodio especial. Mateo 16, 13, Jesús y sus discípulos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Jesús dele con esa preguntadera. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque es que si no saben. Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. No sé si se dan cuenta de lo enredada que es la gente. A Juan el Bautista le decían, ¿será que usted no es el Mesías? Y al Mesías le decían, ¿será que usted es Juan el Bautista? O sea, la gente sí está como, pues, bien perdida. ¿Y ustedes quién dice que soy? Porque ustedes siguen de... La gente no tiene ni idea quién soy, pero ustedes quién soy. Y miren lo que dice, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, Mesías, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Ese es clarito. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Mucho de este caminar que vamos a hacer en este viaje, espero, es una invitación, recuerden, es una invitación, no es obligación. El cielo es el que debe decirnos quién somos y para qué estamos aquí. No ningún mortal, no. Esto nos lo revela el Señor. Pero hay que estar atento. Yo te digo esto, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Roca, ¿no? Dice roca. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando dicen, esta es la roca, o sea, la roca, bueno, algunos dicen, vamos a ir un poquito ahí. Por lo menos a mí cuando dicen que esta es la roca, esto no les pasa a los creyentes de otras épocas. Oiga, yo pienso en este actor, ¿recuerdan? Don Johnson. La roca. Entonces, por lo menos cuando dice Pedro debe ser como ¿quién es él? La roca. Teólogos se han escrito también libros. Pues de hecho, depende de qué lado estés. Yo hoy no voy a decir cuál es. Algunos, ¿qué quiere decir eso? Algunos dicen, sí, ve, es que Pedro es la roca, el primer papa, y pues tienen sus... Y a partir de ahí, entonces, él es. Otros interpretan, un momentico, no. Lo que es el centro de lo que es lo que está diciendo Pedro, la conclusión que él llega, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, bueno. Ustedes estudien a ver con cuál de las dos se quedan. Yo digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Tremendo. Y miren que a partir de entonces, Pedro también supo su identidad y su llamado. Eso va igual. Que dio vueltas, se equivocó, era pecador y todo, sí, él no era perfecto.
ni infalible, ni esas cosas. Pedro no. Pero eso cambió su vida. Su viaje cambió radicalmente. Pedro llegó a ser el líder de los 12. Llegó a ser el primer líder reconocido de la iglesia de Israel. Perdón, de Jerusalén. Llegó a ser fundador, no lo sabían, pero sí, él fundó algunas iglesias en el Mediterráneo. Llegó a ser un autor del texto bíblico. Porque es que la identidad en Cristo se debe conocer y eso determina nuestro llamado, nuestro viaje. El viaje de esta semana, ahora, pues quiero ser honesto sobre todo con lo que voy a decir ahora. Esto no es decir, listo, Señor, esta semanita, dígame aquí, muéstreme. Por lo menos le voy a decir, creo, yo no puedo asegurar, que los que se van a bautizar ahorita, no van a ir a una palomita y le va a decir, usted es el fulano de tal y sos llamado para esto. Ojalá. ¿Qué tal el Señor se lo hiciera a todo el mundo en el bautizo? Y usted es esto y va a hacer esto. Es un proceso. Pero hay que tener cierta seguridad. El viaje es un proceso, no un evento. No sé si se han dado cuenta que a veces uno dice, no sé, yo quiero ir a, no sé, Venecia. Pues llega a Venecia y chévere, pero fue el proceso el que fue más divertido, más interesante. Jesús nos invita a este proceso, a que tú sepas tu identidad en Cristo y cuál es tu llamado. Eso es la base del discipulado. No solo aprender versículos, que está bien, pero eso es discipulado. Voy a compartirles un gráfico de uno de los líderes que más transformó con su libro de liderazgo, el doctor Robert Clinton. Estudió, él es profesor del seminario de Fuller, estudió más de 1000 líderes cristianos en el mundo y también estudió los líderes en la Biblia y vio un proceso. 7 elementos de este proceso. Hoy solamente vamos a describirlo. ¿Esto para qué? ¿Qué es el propósito? Para que tú pienses de pronto dónde estás en ese proceso. ¿Dónde es ese discipulado? Y también, por ejemplo, esta es la base de toda una percepción que el mismo pastor Escarcero tiene y viene de el libro está en español y es una joya, ¿cierto? Ahí está el título del libro. 7 elementos en la vida él estudió más que todo líderes o personas de influencia en la Biblia. Primero, hay unos fundamentos sagrados que nosotros no controlamos. ¿A qué le llama fundamentos sagrados el doctor Clinton? Es decir, uno nace en una familia, eso uno no lo controla. En una ciudad, en un pueblo, en una cultura, y eso es uno también. Así se las quieren dar de muy gringos, pues no, usted nació en Titiribí, eso es cierto. El nivel socioeconómico que naciste, pues lo marca. Qué pena, es así. El sexo, por eso el problema de confusión de hoy, eso sí es terrible. Por eso todos los exámenes, todos los test muestran eso. Aquellos que trabajan en psicología o en reclutamiento de gente saben que es el Myers-Briggs y el DISC y en todo eso. Pues es lo que muestra lo que es usted por donde nació, las circunstancias, en la iglesia que asistió, el año.
Una persona que nació en 1930 es muy diferente de lo que es una persona que nace hoy. ¿Sí o no? Y eso no es porque, pues, yo tengo poco control de esto sobre mi identidad, pero lo debo reconocer. Y no reconocerlo, pues, me lleva a que me pierda. Sí, reconocer quién soy. En mi caso, cachaco, hijo de paisa y bogotana. Y cierto es lo que va ahí. Tú eres eso. Pero también viene en la vida un descubrimiento que empieza desde la adolescencia. Es como este descubrimiento, es toda serie de enredo, es donde empiezo como a notar quién soy yo. A través de que me equivoco, como hay cosas para las cuales soy bueno y otros no, ¿cierto? Hay cosas que uno ve y dice, uy, wow. La gente dice, uy, usted debe hacer más de eso, sí, chévere. Como también, hermano, hermana, hay cosas que usted sueña con hacer y uno dice, hermano, pues, usted sí como que no nació con oído de Mozart, ¿no? Qué pena, pero no, dedíquese a otra cosa. Y entonces uno va y son éxitos, son fracasos, es muy bueno estar en una comunidad. Por eso, ¿cómo va a saber usted descubrir eso si no es en una comunidad? Por eso uno lo descubre en el colegio, en la universidad, en la iglesia, algo así como dicen, ¿para qué soy bueno? Ayuda los test, enneagrama, de eso vamos a hablar, Myers-Briggs, una palabra profética. Ojo, con mucho cuidado, porque esto de las iglesias a veces se abusa. Y sale un famoso, entre comillas, profeta y le dice, yo veo que el Señor te tiene a ti para esto y que por la carreta, pero sí puede, ¿por qué no hay palabra profética? Sí debe haber. Pero es importante descubrir, aunque no lo sepa todo en la vida, qué soy. Y a propósito, esta es una de las tareas principales del discipulado cristiano de nosotros como padres con nuestros hijos. Qué tremenda responsabilidad. Porque nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, no a que sean lo que nosotros queremos. ¿Cuánto hemos dañado a nuestros hijos? Tratando de que ellos sean lo que nosotros queremos, no lo que Dios en su identidad los trajo a ser. Por eso, si yo no sé quién soy, Mauricio, yo ahora, y lo que pasa es que uno medio tiene idea, y los chinos ya van de la casa y uno ya la ha embarrado. Pero bueno, el Señor es fiel, yo estoy tratando de, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo intuía, pero descubrimos hace poco con Consuelo de nuestro hijo y de nuestra hija también descubrimos muchas cosas. Ahora entiendo, por ejemplo, nuestra hija, ese amor, ella nació con un amor, pues es que nosotros no teníamos ni un animal ni cercano, ni moscas había en la casa. Pero ella, ay, que todos los animalitos, y eso es, pero donde iba se acercaba, donde acuerda China eso. Nuestro hijo recientemente, lo digo con orgullo, qué pena, pero eso sí lo tengo que decir con orgullo, está sirviendo en su iglesia. ¿Sabe cuál es el ministerio que tiene ahorita? Fotógrafo. Oiga, Juan toma unas fotos. Yo dije, ay, por Dios, ¿qué es esto? Es una yo digo, pero ese no sabe, no ha estudiado nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de que el pelado siga, porque, ya algunas de sus fotos la han publicado en la iglesia y todo. Bueno. Nuestro papel es eso, ese descubrimiento. Pero lo estamos haciendo tan mal. Y en la iglesia y la sociedad, oiga, como esos pelados, entre comillas, a los 40 años, yo no sé todavía quién soy. ¿Y qué soy?
¿Y para dónde voy? ¿Para dónde? No, yo no sé. A los 40. ¿Usted no ha visto la crisis de hoy? Eso debe pasar, qué pena, pero eso debe pasar a los 20. Es que tenga todas las respuestas, no. Pero, hermanito, papito, mamita, si usted a los 40 todavía, pues para eso está el Señor también. ¿Qué hacemos? Pues esta es la cultura, ese fue el hogar que le tocó, esos fueron los papás. Tiene que saber. Entonces, ojo, porque a veces vemos en la misma comunidad, aquí en la misma iglesia, no sabemos ese tipo, ¿para dónde va? Pues para eso está en la comunidad, para ayudarle a encontrar el camino. Uy, tengo que ir rápido que eso. Después, uno descubre, ya sé por dónde es. No tiene todas las respuestas, encuentra una salida. Hermano, entonces si usted es bueno para el negocio, pone su negocio, pues encuentra por dónde. Empieza a asistir a la iglesia, abre el grupo de oración, tiene un hijo, escribe un libro, empieza a ejercer. No tiene todo claro, pero ya tiene ya la salida. Usted sí tiene una salida en ese momento de tu vida. A propósito, va cambiando, ¿no? En los momentos de vida. Pero hay etapas que ya se deben de haber superado. Pero entonces uno tiene que, bueno, si el Señor me trajo para esto, yo siempre animo, para mí, por mi forma de ser, por mi ser, yo digo que una persona tiene que estudiar y tiene que aprender para poder ser. Entonces, pero ¿para dónde se enfoca? Lo suyo es la cocina, pues agarre. ¿Usted no han visto la maravilla que tenemos nosotros con Rose? Aquí la señora que nos asiste en los servicios generales, ¡oye, esa señora cocina! Esta semana que nuestra empleada estaba enferma, le dije a Rose que me ayudara. ¡Uy, eso no! Hay que darle oportunidad. Pero ya encuentra la salida, ¿por dónde es? Pues yo no lo voy a traer al grupo de alabanza, porque una vez que encuentra la salida, hombre, usted tiene que ser, ojo, es responsabilidad del creyente mejorar, es decir, ser muy bueno en lo que el Señor lo trajo a hacer. Porque el gran problema de nosotros como creyentes, aunque sabemos quién somos o a qué nos trajo el Señor, en medio de esa mediocridad. Y todo que sí, que el Espíritu, pues sí, el Espíritu te revela, pero usted tiene que... Hay un estudio súper famoso, todos los que trabajan con grupos conocen este estudio, de Malcolm Gladwell, el estudio llamado el estudio de Viena, donde él hizo todo un seguimiento, donde él concluye que para tú ser experto en algo necesitas 10,000, ¿sí es 10,000 o estoy diciendo carreta? No, sí, 10,000 horas de hacer determinada tarea. El Señor me ha llamado, no sé, a la oración. A ver, 10,000. No, enseñar la Biblia. A ver, que se vea. Yo digo, yo tengo grabadas algunas de mis enseñanzas cuando comencé, la gente, qué pena, me volvieron ateos, pues, porque qué cosa. Pero bueno, uno va mejorando, creo. Eso quiere decir, si uno pone eso en horas, eso es como si usted trabajara como unos 5 años, creo, 40 horas por semana. Usted lleva dándole a eso y todavía la misma flojera. Usted debe mejorar, ser bueno en eso. Ojo, esto yo estoy diciendo que es inspiración divina, es parte de la vida.
quiero ir rápido a este siguiente paso, el muro. El muro en la vida, por lo menos yo he tenido 2 o 3 muros complicadísimos. Son esas experiencias, procesos, crisis que nos frenan ahí. Es como si uno va en una bicicleta y se aparece ese muro y se estrella uno. Y en la vida uno no lo tiene eso anotado. Y se estrella ahí. Momentos, salud, problemas económicos, no sé. El problema es que en ese desarrollo, muchos como creyentes se quedan ahí. Y llevan años con ese muro que no han logrado superar, echándole la culpa a todo el mundo, porque es que mi papá me echó demasiado juguete. Pero pues, bueno, sí, pero... Y dele. Pero cuando podemos superar algunos de estos muros, sí que crecemos, ¿cierto? ¿Saben cómo se sabe uno que está superando uno de estos muros? Se vuelve más humilde. No es como, uy, yo ya esto lo domino. No. Cuando uno ha pasado por una de esas crisis, de estos muros relacionales, no sé, un divorcio, una enfermedad grave, realmente lo ha superado cuando usted se vuelve una persona más humilde, más sabia, más libre. Empieza a florecer algo que es maravilloso, un fruto maravilloso que es el contentamiento. Sí. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Qué importante es ser agradecidos con Dios. ¿Estás en uno de esos muros? El problema es que la gente va y denle por años y nada. Hasta que dice, no, eso ya no. Dejemos así. Ya cuando estemos en la presencia del Señor, ya que el siguiente estado, cuando se superan, se supera a punto de permanecer y ser fiel. Permanecer, ser fiel y dar fruto, eso va pegado. Todos quisiéramos dar fruto sin necesidad de permanecer en los momentos difíciles, ¿cierto? Todos queremos, eso sí. Pero hay que permanecer, ser fiel y vamos a dar fruto. Hay una palabra que es muy importante allí. Tenemos que aprender a ser sabios y a lidiar con algo que nos cuesta a todos. Si lo del muro era difícil, esta también es la desilusión. ¿Usted no se ha dado cuenta que en la vida ya no va a poder hacer todo lo que soñó? Que su trabajo no era todo lo que había soñado. Que sus hijos no son todo lo que su pareja tampoco. O no. O usted todavía está en la época de, cuando uno ve esos peladitos de 17 enamorados, pues es su etapa. El problema es que hay uno de 60 todavía en esas. Bueno, si usted no, se ha enfrentado la desilusión y no se ha vuelto una persona amargosa, porque ese es el problema, la mayoría, la cantidad de amargados que hay en las iglesias cristianas. ¿O no? ¿Usted no le ha pasado?
Me voy el próximo mes para Europa de paseo. Uy, tenga cuidado allá. Siempre sale. Con lo difícil que está para los inmigrantes allá. Uy, pero no se acerque por Francia porque no han visto eso. En este mundo hay un sistema métrico que no funciona. Me explico. Vimos en el mundo que ha endiosado y que tiene como mayor valor la juventud. ¿Sí? Qué bueno los jóvenes, queremos los jóvenes. Pero en este mundo, no sé si se han dado cuenta que este mundo, mi suegra, ¿cierto que decía mi suegra? Sí decía, este mundo, mijitos, de los jóvenes. ¿Quién dijo? Es lo que ella veía, porque ella era buena observadora. Este mundo, que todos los jóvenes. ¿Qué problema si usted ya pierde el pelo, la figura, el six-pack y todo lo demás? Ya. Las arrugas, ¿qué problema? ¿Quién dijo? El sistema métrico del reino de los cielos es diferente. Por eso, en esto que estamos hablando, quiere decir que si usted de los 20 llega a los 30, debe ser mejor. Si a los 30 sigue siendo cristiano, a los 40, Si a los 40 usted llega a los 50, no, pues, es que si el Señor le permite llegar siendo cristiano a los 60, no. Ahora, por fin entendí el dichoso nombre que le pusieron al grupo de los mayores, mis mejores años, que me suena como raro, pero bueno, si es por ahí. El sistema métrico del reino es diferente. Y si ustedes quieren un versículo así, este es poderoso. Hay muchos. Anótenlo, no está en sus bosquejos, anótenlo ahí. Salmo 92, versos 12 al 15. Eso lo tienen que, ese puede ser un versículo lema para todos. Dice así: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Sí, por eso no trajo la Biblia y no está leyendo. Siempre estarán saludables y frondosos para proclamar. Miren, es que uno no solamente vive para vivir, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay justicia. ¿Cómo les quedó el ojito? Estudiándome este pasaje, yo de agricultura y todas las cosas no sé nada. Las palmeras tienen una particularidad, que entre más años pasan, es más, se demora años en dar fruto. Y entre más años dan más fruto. Ay, ahora sí entiendo. El salmista, como dice, como palmeras florecen los justos. Y usted, querido hermano, hermana, ya con sus añitos, ay, no, ya, yo. No se deja arrinconar, hermano. No se deja arrinconar, eso no es como así. Ay, yo no sirvo. Seguimos. Esto vamos. Cuando uno ya tiene cierta edad, empieza esto a pensarlo. Si usted es un peladito de 20, pues todavía no. Terminar bien. Qué difícil es esto. Este autor, el doctor Clinton, hizo un estudio, no tengo el dato, sí, tengo el dato. 30% de los personajes de la Biblia terminaron bien. 70% de los héroes de la Biblia terminaron mal. En la Biblia. Qué difícil es terminar bien.
Este mundo es muy cruel al respecto. Jóvenes que no debían terminar. En la semana pasada una chica miembro de una iglesia Confra en Río Negro, 19 años, un accidente, murió. No. Este mundo la gente no termina bien. O termina antes, o cuando termina, no termina bien. Me refiero a la carrera, no solo al ministerio, a ser padres, a ser profesionales. ¿Sabe qué es no terminar bien? Usted llegar a los 80 y pues realmente yo como no sé ni qué, todavía qué. Nos encanta en esta comunidad tener jóvenes y tener personas mayores. Porque es una bendición poder ayudar a alguien a terminar bien. ¡Qué bendición! Yo no entiendo comunidades que ahora hasta les da pena tener personas mayores. No, ¿quién dijo? Ay, no, que eso no tienen visión. En el sistema métrico del mundo, de pronto. Pero en el reino es otra cosa. Qué importante es terminar bien. ¿Debe haber algún seminario para nosotros, los papitos mayores? Aprender a terminar bien como papás. Porque la tarea no termina todavía, ¿no? ¿Cómo terminar bien? Y después viene esa época que el Señor quiere para todos, pero que tampoco disfrutamos porque no cuidamos este viaje. No llegamos, de una forma poética se ha descrito como después del resplandor. Es lindo eso. Son esos mayores, ya abuelos o mayores, sabios. Esas personas que uno quiere estar. Qué jartera esos cuchitos que ya son todos amargados, se regañan. Ay, no. Que un muchacho de 20 dice, oiga, ¿cómo hizo usted para criar un hijo y no matarlo? Yo no sé, algo, ya sé. Son esos sabios de las películas, pero que solo están en las películas y en el mundo de hoy, ¿dónde están? Todos quieren tener la magia de un Gandalf, ¿cierto? Del mago Gandalf, de la serie de la trilogía, cuatrilogía del Señor de los... Solo están en las películas. Espero que no me juzguen por esto. O del profesor Dumbledore. ¿Sí? Ay, no me diga que no la han visto. Están en la olla. Esos seres, no, pero en los cristianos, famoso, falleció hace 1 o 2 años, el doctor Eugene Peterson, que sus últimos 10 años fue eso. Un hombre donde la gente pagaba, aunque él al final decía, no, tico, esto no es pagando, ¿para qué? Es para estar un día o una semana con él, en su finca al sur de Canadá. En su casita allá alrededor del río y todo eso. Era lo básico. La gente pagaba, pero en los últimos 10 años dijo, no, los que me pone el Señor. Y los que él llamaba a pasar una semana. Eso era una experiencia única. Conocidos en el mundo, no solo el doctor Eugene Peterson, Dallas Willard, como un profundo pensador espiritual. Bueno, de pronto más cercanos, algunos más mayores que tenemos la experiencia de la compra. Un Hernando Vidus en esta época, Jorge Atiencia.
un profesor del seminario como el doctor Theodoret Ekfi. Es un llamado para todos, pero pocos lo alcanzan. De llegar a esa época después del resplandor. Tanta confusión, tanta ansiedad que nos perdemos en este viaje. Termino con una historia, es una historia antigua, muy famosa, de pronto la han escuchado, del rabí Susa, que dice así: cuando llegue al cielo no me preocuparé tanto si me pregunta, Susa, ¿por qué no fuiste más como Abraham? O Susa, ¿por qué no fuiste más como Moisés? Sé que podría responder a esas preguntas. Después de todo, no tuve la justicia de Abraham, ni la fe de Moisés, pero intenté ser hospitalario y considerado. Pero ¿qué diré cuando Dios me pregunte, Susa, ¿por qué no fuiste más como Susa? Ese es el secreto de este viaje. Nadie te va a preguntar, ¿por qué no fuiste como fulano, como sutano? Allá, ¿por qué no fuiste más como tú? Esa es la invitación del viaje. Esta semana, una tarea con su Biblia y con sus apuntes. Se vuelven a leer las historias que hablamos hoy. De saber cómo se une el ser con el hacer. Eso no lo podemos despegar. El ser siempre va conectado con el hacer. Además de eso, entonces, la segunda parte de la tarea con su Biblia, dar gracias por todo ese recorrido. Porque en el recorrido del Señor, aunque no lo hemos querido, nos ha dado unas señales tan lindas. Entonces vamos a dar gracias. Y luego vamos a mirar nuestro esquema ahí que miramos hoy. Y vamos a pensar allá también. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde estamos dando? ¿Cierto? Pero sobre todo, dar gracias. ¿Por quién son? Porque dice el autor del Salmo 139 que es una de las maravillas que el Señor, aún antes de crearte, estuvo haciendo y pensando. Para los propósitos, vamos a ver después, en Efesios, que reconoce que somos una obra maestra, como nos decía el predicador hace 8 días. Vamos a orar. El Señor nos guíe, siga guiando en este viaje maravilloso. Señor nuestro, gracias porque realmente somos únicos. Gracias por tu misericordia. Gracias por este viaje. Permítenos ser agradecidos y reconocer y buscar de ti la respuesta solo en ti y tu Santo Espíritu, de quién somos y a quién nos ha llamado. Utiliza esta comunidad, este tiempo, estos años para descubrirlo. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.